Bienvenidos y bienvenidas a la Zumpuliche Interview con John Yatenyor. Buenas noches. Buenas noches. Hola Livia, mucho gusto, Andrés Carvajal y pues con el dueño del chuzo, con John Yatenjo. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, pues yo no sé lo que te diga John, pero para mí es cumplir una meta. Yo después te cuento cuando viene el socorro. Hola, Livia. Estaba ahí como que siempre buscándote y nunca te encontré, pero nunca es tarde. Pero bueno, te dejo con John. Livia, es un placer tenerla aquí en este canal. La verdad, admiramos mucho su trayectoria como directora. Eres un ejemplo y bueno, ahí está uno de tus más grandes admiradores, que es Andrés. Sí, no, creo que me dejas la primera pregunta. Sí, dame ese honor. Exacto. Porque Livia, pues lo que me hace sentir bien, aparte de ser, digamos, el partner de John, generalmente yo soy el que traduzco las entrevistas, es que pues yo me he visto toda tu obra. Y acá anoté mi primera pregunta. Entonces, comencemos. ¿Cómo gestar una ópera prima con la meticulosidad de la historia del Baúl Rosado, entendiendo que es cine de autor, balanceando un diseño de producción impecable, detalles en los hechos y una dirección de actores de primera? ¿Es una pregunta o es un piropo? Porque no, créeme que son las dos, pero yo después te cuento mi historia con la película. Bueno, a ver, lo que sí tengo que decir es que yo estaba empezando en mi carrera, ¿no? Yo estaba recién graduada de la Escuela de Cine y Televisión. Obviamente, en todas las cosas que hago y que he hecho en la vida, yo pongo el mayor rigor. Yo, digamos que si hay algo que detesto es la mediocridad. Yo con la mediocridad no puedo, ni con la laxitud, ni con la pereza. Entonces siempre trato en todo mi trabajo de poner lo máximo, de sacar el máximo provecho a mis ideas, a la capacidad mía, a la capacidad de los que trabajan conmigo. Entonces, pues bueno, la historia del Baúl Rosado fue toda una aventura. Pues tú ves, es una película que costó $1 millón en su época y nosotros, Federico y yo, estamos recién salidos de la universidad. No somos de familias pudientes ni prestantes que pudieran poner un dinero. Todo ese dinero nos lo levantamos a punta de gestión, a punta de trabajo, a punta de luchar, de cargar el elefante. Y al final del camino pues salió una película que es, a mi modo de ver, pues es muy interesante. Es una película pulida, bien actuada, que cuenta una historia y que al mismo tiempo deja entrever un subtexto que tiene que ver con la ética de la información, que es una cosa tan importante y tan poco vista tanto en el cine como en general en la sociedad. Nosotros no le pasamos cuentas a los periodistas, ni, digamos, y en últimas, bueno, el periodista no tiene la culpa, es el dueño del medio de comunicación que nos pone a ver un país que es de mentiras, y entonces nunca reflexionamos eso. Creímos que, así como creía mi mamá, que si el noticiero lo dice es porque es cierto, y no ponemos en cuestión ni en duda esa verdad que nos venden, y la mayoría de las veces esa es una verdad amañada para que pensemos de cierta manera. No, hoy en día con las redes sociales, con el Facebook, con el Twitter, es muy difícil engañar calentanos, pero pues en otra época todos íbamos como borregos creyendo absolutamente lo que decían los medios de comunicación, y la mitad de lo que decían y dirán los medios de comunicación es mentira. Solo es la verdad que ellos quieren que nosotros veamos, así como en la historia del Baúl Rosado. La verdad del periódico, la verdad, es una mentira. Bueno, no sé, John, si me dejas contarle cómo supe la peli para que te des cuenta porque es el piropo. Te cuento así rápido. Pues eso fue en el año 2005. Claro, pues yo estaría ahí, ahorita está entrando a la universidad, era un peladito, 16 años, y estaba comenzando mi cinefilia, o sea, me estaba como que ya perfilando. Y mi mamá siempre ha tenido un crush con Edgardo Román, siempre. Mamá siempre, y mi mamá como que, papi, va a salir una película con Edgardo Román, la historia del Baúl Rosado, quiero que la veas, veámosla. Y yo como que,
Yo sí sabía, bueno, sí, Edgardo Román, claro, el que hacía de Gaitán, porque pues mi mamá siempre me hablaba de él, o sea, era el crush, el eterno crush amor de ella, más que Julián. Y cuando pues al fin logramos verla, yo muy joven, pues a mí me quedó, es que mire cómo es la vida, a mí me quedó muy pegado el mensaje, por así decirlo. Te cuento así rápido, tuve la mala suerte, no mentiras, tuve la enseñanza de vida de trabajar en un medio de comunicación grande después, que de hecho tiene oficina del Socorro, ya te imaginarás cuál es. Y créeme que esos mensajes de la película me hicieron tomar la decisión hace 2 años de nada, renuncio, no sigo alimentando más esta máquina de los medios, pero siempre quedé con la desazón, porque pues bueno, yo después pues fui leyendo y yo como que, ay, cuando salió ella, aquí nos estamos adelantando, pues yo quería entrevistarte allá estando yo en el Socorro, yo estaba en Cuba. Pero pues esto nunca se dio la oportunidad, y una vez tú estuviste en un evento por allá y un amigo me dijo al final, la persona que estaba ahí sentada, Livia, y yo, no, y me hubiera dicho. Y entonces yo era como que no, perdí la oportunidad. Y apenas se hizo la mesa redonda acá con John, ¿con qué personas podemos entrevistar? Pues un ángel nos apareció con el contacto y yo, no, acá me resarzo de todo y le digo todos los piropos. Eso fue rápido. Qué bonito, que es una muy interesante historia. ¿Qué piensa Livia de aquella magnífica experiencia? Pues a ver, yo lo que creo es que las películas están ahí para que los espectadores las apropien. Una vez ya están en las salas de cine, que es lo que estamos haciendo hoy con un tal Alonso Quijano, ya dejan de ser de uno, ya son como de la historia, son de la vida, son de los espectadores. Entonces, chévere encontrarme con estas historias, ¿no? No es que yo sea muy famosa ni que haya mucha gente que conozca mi trabajo. Entonces, pues me siento muy halagada. Muchas gracias. No, de hecho, hay un amigo en México, porque yo emocionado le mostré ahí, pues le dije, mire, al fin lo va a entrevistar y pues le estuve explicando. Entonces él me dijo, espera, esa es la historia, me dijo así, de la niña en un bowl rosado, y yo sí. Dijo, no, pues la vimos acá en la televisión abierta en México, y él súper emocionado. Entonces yo como que, no, y yo sé que tus películas han viajado, yo supe, aquí me sacarás de una duda, creo que incluso ella ganó un premio por allá en la India, ¿no? Esto en una cuestión de cine femenino, ¿no? Bueno, ahí yo de súper fan, pero bueno, te dejo John acá vendió algo. Vea, una cajita llena de sorpresas, qué bonito esto. También, Lidia, es importante saber, porque sabemos que el rol de la mujer ha sido muy importante en tu cine. Y en varias entrevistas que tú concedes, siempre has dicho, bueno, en el tema de la mujer se necesita estos elementos importantes para que se dé a conocer, más que tú eres la segunda mujer en la historia del cine colombiano en destacarse. Y ahí llega mi pregunta, ¿cuál problemática se debe visibilizar en el rol de la mujer en el cine actual que antes no hayas abordado? Me gustaría saber el por qué. Bueno, justamente acabo de terminar de escribir un guión que se llama Una mujer rota. Creo que no se ha hablado de esa violencia contra la mujer que por diversas razones obligó a la mujer a establecer unas relaciones de matrimonio con las que no estaba de acuerdo. Se vio obligada la mujer a parir 12, 14, 15 hijos, alimentar un ejército de gente, al mismo tiempo colaborar con las finanzas del hogar y al mismo tiempo servir a un hombre que en vez de su pareja era poco más o menos su maltratador. De eso no se ha hablado. Y no estoy hablando obviamente de la historia de la mujer de hoy en día. Es posible que muchas mujeres hoy en día aún sufran esto, pero estoy hablando especialmente de la mujer de otra época, ¿no? De la época de mi abuela, de la época de mi mamá. De esas violencias nunca se ha hablado, ¿no? No se ha hablado que muchos de esos matrimonios a los que la mujer llegó muy joven y con los que nunca estuvo de acuerdo, entonces cada relación era una violación. Y soportar la vida, muchas de estas mujeres la soportaban porque eran católicas y entonces Dios dijo que el matrimonio era para toda la vida, entonces era como una condena de por vida a una vida infeliz y a una existencia miserable.
Y de eso no se ha hablado, ¿no? No se ha hablado de que la mujer hasta 1974 para poder tener una cuenta bancaria tenía que tener el permiso del marido. No se ha hablado de que cuando la mujer decidía una profesión liberal, como por ejemplo la actuación, se le consideraba prostituta. En fin, hay muchas cosas, muchas violencias de las que no se ha hablado, y esta película que acabo de escribir trata de abordar todas estas violencias. Wow, eso es muy interesante. Andrés tiene una pregunta. Claro que sí, claro que sí. Tengo muchas, pero bueno, hoy haré nada más otra y termino ya por acá. Y es sobre ella. Bueno, aquí la anoté, pero pues intentaré no pegarme al texto. Dije que, bueno, para mí ella es una historia muy adelantada. Siempre despierta sentimientos muy fuertes en quien la ve. ¿Cómo lograste la naturalidad máxima en las interpretaciones? Y pues aquí una amiga, creo que una vez compartiste escenario con ella, se llama Isis Torrealba, es una joven directora caleña. Ella me pidió, bueno, primero te manda saludos y primero me pidió preguntarte ¿qué te inspiró para escribir de una niña? Sí, es verdad, siempre hay una niña. Debe ser esa niña que mira con curiosidad la vida, que aún soy yo, ¿no? Debe ser eso. Cuando yo era niña, era una niña inquieta, era una niña con una cantidad de sueños. Obviamente uno no sabe qué es lo que le va a deparar el futuro, pero yo sabía que cualquier cosa que yo me propusiera la iba a lograr, ¿no? Porque siempre he sido, yo soy muy socorrana, para ti, para todos los que saben lo que es ser socorrano. Yo soy muy socorrana, y las mujeres socorranas somos muy empecinadas cuando metemos la cabeza por un deseo, por un sueño, por un anhelo, lo sacamos adelante como sea. Y no soy muy diferente a todas las mujeres de mi tierra, es decir, mis amigas son iguales, mis hermanas son iguales. Así somos las mujeres santandereanas, las mujeres socorranas. Somos aguerridas, luchadoras, persistentes. No nos la dejamos montar, como dicen. Diga berracas. Nos tildan de bravas, pero no somos bravas. Lo que somos es independientes y firmes en nuestra manera de ser y en nuestras convicciones. O sea, agradezco inmensamente a la vida ser socorrana. Ahora, ¿qué me inspiró a escribir ella? Ella es una historia que me dio vueltas en la cabeza durante muchos años. En origen es una pieza teatral, una pieza para radio que se llama La historia de un anciano que quedó viudo acaecida en 1637. No es una adaptación. Ese texto, digamos, yo lo que cogí fue la fábula, la anécdota. En el anciano, en el viudo, eso ocurre durante la peste bubónica. Mira tú, ¿no? Que fue una pandemia. Durante la peste bubónica había tantos muertos que no había ni cajones ni tierra para enterrarlos. Entonces a un anciano se le muere su esposa, y creyendo como Alcides, al igual que Alcides, que su esposa merece un entierro digno, hace un acuerdo con el demonio y con la muerte para poderle dar a su esposa un entierro digno. Esa es la pieza de radio. Esa pieza de radio yo no la actué, la actuaron actores de un grupo. Yo era actriz de teatro en Bucaramanga, y yo la vi escenificada por un grupo de teatro que eran cercanos a mí, cercanos al grupo de teatro en el que yo trabajaba, y me encantó, siempre me encantó esa pieza, porque me parecía que era una ocasión perfecta para hablar de la vida y de la muerte, para hablar del valor de la vida, ¿no? En un país en el que hay tantos muertos, la vida está depreciada. Entonces, nosotros vemos que hay una matazón y la estamos viendo en el noticiero y cambiamos el canal porque ya no soportamos más muertos, ya no soportamos más esas noticias. Pero y bueno, ¿y qué pasa con los deudos, no? ¿Qué pasa con los familiares, no? No son simplemente una estadística, no son simplemente cadáveres, son seres humanos que tenían una vida y que alguien quería.
y por el que alguien suspiraba y por el que alguien luchaba. Entonces, un poco esa pieza teatral ya me traía de por sí todas estas cosas. Entonces yo dije, no, eso hay que hacerla, y hay que hacerla en Colombia, en un barrio de Bogotá, de los barrios marginados, y en últimas es una historia de amor, ¿no? Es la historia de amor de Alcides, que creyendo con justa razón que Georgina era una persona digna, entonces merece un final digno, no importa que no haya dinero. Esa es su consigna y esa es su lucha, y se pone a por ello, a porque Georgina tenga un final digno, que es lo que ella merece. Wow, qué increíble respuesta. Te agradezco. Yo te dejo a ti la palabra porque sé que tienes preguntas. Cuando tú subiste y yo vi en tus redes esa peli a Vimeo, yo aproveché y no solo la vi, sino que pues empecé ahí como ahí sí agarré eso del periodista, ¿no? Ahí a correr la voz. Una amiga muy cercana, estoy férreamente feminista, la vio como por internet, o sea, como que Andrés se ve interesante, y ella después la termina de ver, llora y me llama: Andrés, es la película más bella, y más que bella, más dura y más real que he visto. Dice, ay, me agradeció. Le dije, no, pues agradece la Livia que hizo esa película. Además de que, pues debo decirlo, con esa pues, Humberto Bravo ahí lo inmortalizaste, qué papel tan humano. Pero bueno, ahí te dejo con Johncito. Gracias, Livia. Bueno, ahí en ese rol que es sobre blanco y negro, como tú especificaste en muchas foros, entrevistas, es darle la naturalidad no solo al personaje, sino al contexto, porque si lo hubieras hecho, claro, en tema de colorización y todo, la historia sería muy distinta. Y ahí es donde yo quiero abordar el tema, bueno, si tú me lo permites, que es el imaginario de lo extrasensorial. Me encantó mucho esa percepción, y ahí es donde surge de mi duda, es cuál es el imaginario que se describe en los fenómenos paranormales a través del lenguaje del cine de Colombia, desde tu perspectiva. Bueno, pero yo no lo llamaría paranormales. Mira, yo trato de ir más allá de contar un cuento, de contar una historia. Mi objetivo es sensibilizar, mover, hacer que el espectador piense, causar impresión, en general, mover todas las posibilidades que tú encuentres en la palabra mover al espectador. No solamente que el espectador se siente a mascar cine como masca crispetas, sino que la película lo ponga a pensar, movilice sus emociones, lo haga reaccionar, lo haga cambiar de manera de ver la vida. Ese es como el objetivo del cine que yo hago. Entonces sí, es importante contar un cuento y es importante contarlo bien, pero yo siento que hay que trascender más allá de contar un cuento. Entonces todos estos juegos que yo hago, los anacronismos en la historia del baúl rosado, el juego del blanco y negro y el color en ella, los efectos de distanciamiento y la inclusión de los sueños y las fantasías en un tal Alonso Quijano. Digamos que todas estas irrupciones a la diégesis, a la verdad diegética, que son atentados parciales al principio de realidad en el cine, buscan eso, establecer otras relaciones con el espectador que vayan más allá del mero contar una historia. Porque sí, contar una historia es importante, pero yo también quiero con el cine hacer sentir, también quiero hacer volar, también quiero hacer ir más allá, ¿no? Entonces, yo no lo llamaría ni extrasensorial, ni como tú lo llamaste, que ya no me acuerdo. Sí, paranormal no, es simplemente un juego, jugarle juegos a las certezas perceptivas del espectador. Es eso a lo que yo juego, a jugarle escondidas a las certezas perceptivas del espectador. Es la mejor respuesta que yo he recibido en muchos años, bueno, de lo que he estado aprendiendo el cine. Cada día se aprende y la verdad te lo agradezco. Es una respuesta muy interesante. Vamos con la última pregunta, querida Livia, y es sobre un tal Alonso Quijano. Yo la vi en el día primero que se subió a YouTube. Luego, claro,
la retiraron de la plataforma para lo demás, preparativos para evidenciarse en otros lugares. Y ahí es donde me encantó mucho la actuación de Manuel José Sierra, que en paz descanse, y de Alvarito, o sea, increíble la actuación sobre el tema de Miguel de Cervantes Saavedra. Y ahí es donde hice yo esta pregunta y yo dije, algún día tengo que también, como dicen, tengo que hacérsela a Livia, y es a través del cine, que es parte de nuestras vidas cada día, cómo se vive, cómo se expresa. El ser humano, cómo debe encontrar su propia raíz, su propia identidad acá en la historia de Colombia, a través de tu cine. Sí, mira que justamente de eso es de lo que trata un tal Alonso Quijano, ¿no? El profesor Quijano no se halla en la vida, ¿no? Sus seres queridos ya no están con él, se siente culpable por lo que les pasó y siente que la única manera de poder seguir, de no matarse, mejor dicho, de poder seguir andando, es asumiendo la fantasía. Su sueño es el Quijote de la Mancha. Entonces dice, yo me refugio en la fantasía y chao mundo cruel, y no me importa nada, no me importa la universidad, no me importa el trabajo, no me importa nada, yo voy a vivir la fantasía. Él dice en cierto momento de la historia, ¿por qué no me dejan tan solo vivir la fantasía de Don Quijote? ¿No? Pero si la vida fuera tan sencilla como eso, ¿no? Ponerte un disfraz y asumirte como otro y salir a la calle y vivir esa realidad. Es muy dura, ¿no? La realidad que a nosotros nos ha tocado como país, como sociedad, como cultura, es muy dura. Y yo también quería hablar como de esas víctimas silenciosas de las que nadie habla nunca, ¿no? O sea, cuando hablamos de las víctimas de la violencia, casi siempre pensamos en las víctimas directas de la violencia, en los desplazados, en los mutilados, en los mutilados por las minas o lo que sea. Y a nosotros se nos olvida que hay una gran cantidad de colombianos que son víctimas silenciosas, que son los deudos, ¿no? Los esposos, las esposas, los padres de todos estos muertos, desaparecidos y mutilados. Y digamos son los que tienen que levantarse al otro día, quitarse la cobija y asumir la vida con valentía, porque no es sencillo asumir la vida con valentía cuando se ha perdido a la razón de vivir, o al ser querido, o al hijo. Imagínate los padres que perdieron a sus hijos, ¿no? Como sucede con el profesor Quijano, que perdió a su hija. Entonces, como que esas víctimas están completamente invisibilizadas, y lo que busca la película es de una manera coqueta y juguetona, llamo yo, abordar ese problema, ¿no? Ahora, que se planteaba asumirse como el Quijote de la Mancha, pues entonces era una estética, un tipo de música, también un tipo de plano, un tipo de movilidad que presagiaba ser demasiado clásico o demasiado en demasiado divorcio con las generaciones jóvenes, ¿no? Porque a la mayoría pues no le interesa leer el Quijote, o si leyó un capítulo, si acaso, o una página, y le parece un libro hartísimo, gordísimo, aburrísimo, ¿no? A la mayoría le parece así. Y nosotros dijimos, no, pues lo que es un libro lúdico, lo que es un libro lleno de aventuras, lo que es un libro cómico. Pues entonces una manera de acercar más al público en general la obra de Cervantes es esta película. Traer el Quijote a Bogotá, darnos el lujo de poner a Don Quijote por el transporte público, de subirlo en una moto y ponerlo a transitar por el trancón bogotano, subirlo al Transmilenio, es decir, el lujo de traer al Quijote de la Mancha a Bogotá y ponerlo por nuestra ciudad, andar por nuestra ciudad, pues era como una locura, y mezclar eso con la estética punk, porque queríamos una cosa mucho más cercana a la gente joven, una cosa que estuviera mucho más cercana a la rebeldía, a la anarquía. Pues era una mezcla, y además eso mezclado con el pasado en relación con el narcotráfico y las víctimas del narcotráfico en Colombia, pues era una mezcla casi que imposible, pero ahí se logró, y se logró bien, no está mal. Es decir, la ha visto mucha gente, digamos que mucha gente que no tiene ni idea del cine y se conecta emotivamente con la película, le gusta, le parece una rareza, pero también gente, digamos, especializada,
que se ha sorprendido con la película, porque lo que sí es, yo no sé si es buena o es mala, pero lo que sí es rara. Es una película muy rara dentro de la cinematografía colombiana. Me encanta. De hecho, eso quería, pues yo sé que ya es la última pregunta, John, por acá me das permiso, porque te confieso, cuando fue a salir la película en YouTube, yo armé evento en WhatsApp, sin 2 amigos. Bueno, obviamente seguimos todos los protocolos, ¿no? Pero esto con las crispetas y todo. Y eso es lo que quería decirte, porque la película siento que pasa a engrosar incluso esa lista de películas raras colombianas, pero raras en el buen sentido. O sea, por ejemplo, a mí me encantó la opción del PUN. O sea, y eso convierte a Colombia incluso en un país interesante para películas sobre el PON, que quién se va a imaginar este país. O sea, listo, hablemos obviamente del cine que se hizo en Medellín en los 80, pero ahora también y tengo que decirte esto porque no me saco la espina. Sin mencionar nombres, pues yo quedé un poco así como enojado el año pasado con esas cuestiones ya a las nominaciones a premios grandes, porque le estaban haciendo toda la prensa una película que es española, lo siento, no es colombiana. Y yo dije, entonces listo, no hubo estrenos masivos de cine en Colombia, pero hubo cine colombiano. Entonces yo siempre, bueno, ¿y dónde dejaron a un tal Alonso Quijano? O sea, a ver, es una película colombiana, más colombiana para dónde? O sea, de hecho es una quijotada bien colombiana, ultra colombianísima, que pues yo me la vi con unos parceros repunquetísimos y claro, no se lo gozaron. Dijo, uy, no, claro, yo me acuerdo de esos toques allá en los bares y todo. Además de que, pues, para mí esa Dulcinea es perfecta. O sea, esa Dulcinea es como el amor que tiene uno en la universidad. O sea, la muchacha Puni y todo. No sé, yo quería decirte eso. Y la segunda espina que me quería sacar, porque mamá no me perdona y no lo digo, la tengo por acá, es que no, yo soy cubuteño, pero el año que viene el Socorro me convirtió en socorrano. El que pisa Socorro es socorrano. Yo tengo allá un amigo que es como un hermano. No sé si conozca a John Sebastián Parra. Y nada, yo amo el Socorro y créeme que las socorranas fueron las que me dieron la lección de nosotras. O sea, esta es la lección de historia de lo que somos nosotras como mujeres, con el colegio El Coan, con toda la cuestión de, tú sabes, de Virginia. Entonces, nada, te lo quería decir. Aquí está dando con un aplauso a ella. Eso es magnífico. No, yo la quiero felicitar, el canal te quiere felicitar. Y por último, diría un mensaje, más que un mensaje, un saludo a todas las personas que te verán en la entrevista, tus redes sociales. Bueno, el espacio es tuyo. Bueno, mi saludo va más hacia este asunto. Me he encontrado a lo largo de muchos años con mucha gente que dice, ay, el cine colombiano es malo, ay, yo no voy al cine colombiano porque el cine colombiano todo es igual, todo es narcotráfico, todo es violencia, todo es sexo, y hay otro cine colombiano, ¿no? El cine que yo hago es un cine diferente, es un cine que busca sacar de los estereotipos a la mujer, que potencia, que aunque muchas de las películas han sido digamos, el héroe o el protagonista principal es un hombre, las mujeres son mujeres autodeterminadas, son mujeres fuertes, son mujeres que son el motor de la historia, en última, el motor de la historia, y esa soy yo, digamos, detrás de esas mujeres, tratando de mostrar que existe otro tipo de mujer, otro tipo de cine colombiano, otro tipo de apuesta. Entonces, yo lo que quiero decir es, apostemos por el cine colombiano, no porque toque llenar una cuota de pantalla, no porque toque, como es cine colombiano hay que apoyar, y entonces mucha gente dice, aunque sea malo, yo voy a ir porque es cine colombiano, porque es de mi patria, porque es de mi tierra. No, hay que ir porque es buen cine, hay que ir porque así conocemos nuestras historias, porque así nos afianzamos como pueblo, como cultura, como nación, porque el pueblo que no tiene cine está condenado a no poder expresar, a no poder mostrar cómo es su esencia como cultura y como nación. Nosotros, por fortuna, ahora tenemos cine, pero hubo un momento en la historia en el que no tuvimos cine. Entonces, si el público apoyara, si el público fuera masivamente a las salas de cine, nos iría bastante mejor y podríamos consolidarnos como industria. Entonces, es como la gente le apuesta mucho a Netflix y a HBO y a Amazon y a, bueno,
Y los feriados gringos, la gente se da unas maratones de 3 días viendo esos feriados, pero viene una película colombiana y le cierran la puerta en la cara, no le dan la oportunidad. Entonces es como darle la oportunidad al cine colombiano. Necesitamos esa oportunidad, pero no lo necesitamos nosotros los cineastas solamente, lo necesitamos nosotros como cultura, nosotros como colombianos. Livia, solo hay que felicitarte. Gracias, de verdad, gracias por todo el empeño que has hecho por todos estos años y ya próximamente a tu próximo proyecto, a ese guión que nos dijiste, será primicia en el canal y para todas las personas que escucharán pronto tu trabajo. Livia, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes. Y saludos a la mamá. Mamá, que saludos. Espera, Livia, mamá te va a saludar. Espera, es que está rezando el rosario porque mamá es bien bumanguesa. Mamá, háblale. Ella es la culpable de que yo me acercara a tus películas porque me hizo ver, no. Es que ya tienes que ver a Edgardo Román en la historia de Baúl Rosado. Yo a ella le debo conocer. Mamá, salude. Adoro los santanderianos, soy santanderiana y mis cenizas irán al Chicamocha. Las mías también. Para el Chicamocha. Y mi hijo es cucuteño, pero en Santander me le abrieron las puertas y es un santanderiano porque el que pisa tierra de Santander es santanderiano. ¿Y cómo te pareció el Baúl Rosado? La historia del Baúl Rosado. Bellísimo, adoro a Edgardo Román. No tuvo la belleza de un galán, pero tuvo los personajes perfectos. No, Edgardo es chusco. Edgardo es chusco. Mi bella, Dios me la bendiga. Bueno, muchas gracias. Livia, es un placer nuevamente, muchas gracias y muchos éxitos en lo que siga y el canal te abre las puertas. Gracias. Vale, muy bien, a ustedes gracias. Con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Igualmente. Chao. Chao. Gracias a Will también. Chao. Ya saben, en la Sunpublishe Interview con John Yatenyo los invita a suscribirse, darle me gusta, compartir y disfruten de estas grandes entrevistas inéditas a las grandes celebridades del séptimo arte a través de las traducciones simultáneas del inglés al español y del español al inglés y muchas curiosidades más.